Hace unos días, la ministra de Cultura, Claudia Baratini, respaldó a los músicos nacionales y calificó de un poco agresiva la campaña de la Asociación de Radiodifusores de Chile por oponerse a la emisión del 20% de música local en las radios. Por su parte, esta asociación defiende su postura y sostiene que la música no se puede imponer. Para hablar de esta polémica estamos con Alejandro Guarelo, presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Alejandro, bienvenido a Entre Telones. Muchas gracias, Kiara. Alejandro, para empezar a hablar de este tema, ¿cuál es el escenario actual hoy en día con la música chilena en las radios? La música chilena en las radios está ocupando un espacio, digamos, natural, porque las radios deciden qué colocan. Y en ese sentido, el porcentaje histórico, hace por mucho tiempo, era del 8%. Esto ha comenzado a subir por dos razones, porque en Chile la actividad y la industria musical, pese a la crisis del disco, ha sido un boom. O sea, es cosa de ver un poco los artistas cómo están saliendo, Natalino en México, Anita Tijoux en Newsweek ayer, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también el hecho que si se aplica el concepto de música chilena establecido por la ley de fomento, la cual se está modificando, establece que es música nacional toda aquella creada o interpretada por chilenos. Entonces, al generar una medición bajo ese aspecto, el porcentaje sube, pero es un porcentaje a nivel nacional. Esta modificación a la ley implica que cada radio tenga un 20%, un espacio de 20% de la música que emiten. No es el 20% del día. O sea, aquí hay radios, por ejemplo, que son más periodísticas, más en el deporte o en la conversación. Se trata solamente del porcentaje, un espacio, en este caso del 20%, de la música emitida, no como dicen ahí algunas personas en los diarios, que es el 20% de cada hora, o sea, 12 minutos cada hora va a ser música chilena. No tiene nada que ver. Y además, tú me explicabas que de ese 20% es además música interpretada, música que también ha sido compuesta por artistas nacionales. O sea, no es solamente la interpretada por un artista nacional, sino el abanico es mucho más amplio. Es muy amplio. Por eso que en un momento dado, cuando esto se aprobó en la Cámara de Diputados hace muchos años atrás, se trató de tergiversar que, por ejemplo, Radio Tofen, que transmite solamente música clásica, iba a estar impedida de cumplir porque no hay material. Resulta que tienen material de sobra. De hecho, como homenaje en Bicentenario, esa radio transmitió durante un mes las 24 horas, 100% durante un mes, solo música chilena. Lo cual implica que, por ejemplo, ahí se puede oír a la Orquesta Sinfónica de Chile, a la Orquesta Filarmónica, a Claudio Arrao, etcétera, a compositores chilenos, Rego Sala, etcétera, todo. Entonces, de alguna manera, eso genera que esta campaña, no sé, que la ministra dice muy agresiva, no solamente agresiva, sino que genera una distorsión de la realidad. Directamente hay que decirlo, es falaz. Porque dice, ¿no es cierto? Yo quiero una ensalada César. No, usted va a comer tal cosa. Es que yo quiero ensalada César. No, es que yo lo voy. Y entonces, después la reflexión, dice, así le van a imponer por ley las canciones que va a escuchar. Y eso es falso. Porque se trata solamente de un espacio de tiempo, que además es relativo, dependiendo de cada radio, incluso del concepto de radio que sea, y más allá del fenómeno editorial o estilístico. Nosotros sabemos que hay radios por segmentos, qué sé yo, romántica, que es más reggaetonera, otra cumbiera, etcétera, etcétera. Para eso hay millones de música chilena, 50.000 obras que están a disposición de las radios para programar. Por lo tanto, lo único que hace es que la radio va a seguir ejerciendo lo que actualmente ejerce, que es imponerle al auditor lo que la radio quiere que el auditor oiga. Y aquí hay una cosa muy sensible. El auditor no es el televidente. El televidente está atento a la pantalla. El auditor de radio normalmente está haciendo una o más cosas mientras oye radio. No tiene el control, no anda con el control en el dedo para decir, esta canción no me gusta y me cambio, o apago la radio o me quedo ideal, que es la libertad final que tiene el auditor. Pero como está sonando, ¿no? Y uno está leyendo, el otro está cocinando, etcétera, están conversando, en rigor, hoy en día, las radios, emisoras, imponen al auditor una
una música. Lo que sí establecen es que como las radios se han segmentado, a mí me gusta la música romántica, yo voy a elijo como auditor, una radio romántica. Pero de ahí a que sea Luis Miguel o Douglas o Lucho Gatica cantando los mismos boleros que Luis Miguel, a mí no me va a causar ni un problema. A la radio tampoco. En términos económicos, a la radio tampoco le significa un solo peso. A los autores tampoco. Esto simplemente es dar un espacio y garantizar un espacio para que la música chilena, que forma parte de nuestra identidad, frente a la globalización que es tremenda, tenga un espacio digno y garantizado por una norma. Perdón, es lo mismo, y esto es un bien público además. O sea, yo creo que es sano que los chilenos estén contactados con su vida cultural. Es lo mismo que en la farmacia. Las farmacias las tuvieron que obligar a tener los medicamentos genéricos. Es lo mismo, es como darle un espacio. Ahora, el público igual va a elegir. No, yo quiero este otro laboratorio y no voy a comprar genérico. Pero tiene que tener la posibilidad. ¿Cómo es, por ejemplo, vemos otros países que tienen aplicada esta ley o esta modalidad de que sus radios, de proteger su música a través de emisión de música nacional en sus radios? Tenemos casos de Francia, Canadá, que los publicó hace unos días el de La Tercera. Sí. ¿Cuál es el ejemplo que tú rescatas de eso? Yo creo que es importante lo que sucedió en Canadá. En Canadá hubo un resultado, además, muy significativo, porque la ley de Canadá se preocupa también, no solamente como en Chile, que además ahí en Canadá es 40%. Exactamente. Acá se busca 20%. Pero además hay preocupación, por ejemplo, por los emergentes. Porque también se dice, bueno, se va a tocar la música chilena, pero van a tocar los mismos. Claro, porque si la radio tiene la libertad absoluta, editorial, de expresión, etcétera, de colocar la música que quiera, pero como va a tener que poner algo de chileno, puede colocar a los mismos de siempre. Entonces, en Canadá, ¿qué se pensó en ese? Tienen un porcentaje de emergentes. Y eso, por ejemplo, generó que Rush, que es una de las super bandas en el mundo, surgiera en esa época, cuando se aprobó esa, y eran unos chicos jóvenes que estaban recién comenzando. Brevemente, Alejandro, ¿cuál es el escenario para ti, como presidente del SCD, cuál es el escenario para ti que sería el óptimo en cuanto a llegar a un consenso con las radios para no estar hablando de estas polémicas ni nada? O sea, ¿cuál sería para ustedes el escenario ideal? El escenario ideal es lo que dice, voy a usar una paradoja, el violento spot de la radio termina diciendo hay que difundir música chilena. Eso es todo. Si las radios, como dicen que les interesa el fomento, lo hacen voluntariamente, porque lo pueden hacer si es un asunto simplemente de decisión, es una decisión. Algunos se preguntan, pero ¿qué pierden? ¿Por qué se defienden? ¿Qué están perdiendo? Me voy a quedar sin respuesta por el momento. Pero efectivamente depende de ellos, los programadores. Jaime Ahumada, en una entrevista televisiva en un canal amigo, decía, hay que trabajar con los programadores, hay que instruirlos. Bueno, háganlo y díganle, mire, busquen más música chilena y colóquenla porque así nos evitamos este problema que nos parece raro. Además hay otra cosa todavía, la ley está en proceso. Está en un trámite legislativo, por lo tanto puede sufrir modificaciones. Si alguien la considera que está mal en cierto aspecto, puede generar indicaciones para mejorarla, etcétera. Esto es una discusión ciudadana abierta en el lugar correcto, en Parlamento chileno. ¿A ti como presidente del SCD te llamaron a participar? ¿Te han invitado a que des tu opinión sobre esta modificación? Solamente una vez, como dice el bolero. Y fue cuando en el trámite de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en que nos preguntaron qué nos parecía. Y a nosotros nos parece bien por dos cosas. Porque a nosotros nos interesa el fomento a la música chilena, creemos en los músicos chilenos, creemos en su talento, creemos en su calidad y creemos también que el país en su conjunto no le da el espacio suficiente. Y un espacio natural para la música, para conocer música, es la radio. Es cierto que existe todo el mundo en internet, todo lo que quieran, pero la radio todavía sigue siendo un aparato que uno prende y empieza a hacer otras cosas y de repente oye algo, le interesa y averigua qué es.
quizás después lo compra, lo pide, pero eso es todo. La radio impone la música. El auditor recibe esa música y a veces se interesa por ella, porque la conoció. Perfecto, Alejandro, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en CNN Chile. Seguramente esto lo vamos a seguir conversando más adelante cuando empiece ya a concretarse estas modificaciones a la ley que esperamos sean muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco profundamente esta oportunidad. Y con Alejandro Guarelo en el estudio de CNN Chile despedimos el programa de hoy. Gracias por haberse informado con nosotros y siga con la programación de CNN Chile. Hasta pronto.